El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo hermoso, pero en el fondo sabía que esa belleza era solo una fachada que ocultaba la realidad de lo que enfrentábamos. Yo era parte de la Armada de la Guardia Nacional y cada día parecía más un desafío que el anterior. Era el año 2022 y la región en la que operábamos se había vuelto un campo de batalla entre grupos delictivos. Las noticias de enfrentamientos eran comunes, al igual que los reportes de desapariciones. El caos había alcanzado niveles alarmantes, y nosotros, como fuerza de seguridad, teníamos la responsabilidad de restaurar el orden, aunque a menudo nos sentíamos como si estuviéramos luchando contra un monstruo de 1000 cabezas. Aquel día en particular recibimos un informe sobre una serie de tiroteos en un pueblo cercano. La información era difusa, pero sabíamos que teníamos que actuar con rapidez. Cargamos nuestras armas y nos subimos a las camionetas. La adrenalina comenzando a fluir por nuestras venas. Cada uno de nosotros era consciente de los riesgos, pues sabíamos perfectamente que podríamos enfrentar una situación extremadamente peligrosa. Al llegar al pueblo, la escena que se presentó ante nosotros era desoladora. Las calles estaban desiertas y las puertas de las casas estaban cerradas. El silencio era inquietante y la sensación de peligro flotaba en el aire. Nos dividimos en grupos, cada uno con instrucciones claras: buscar a los heridos, recopilar información y establecer un perímetro de seguridad. Mientras mi grupo avanzaba, escuchamos un ruido a lo lejos. Era un crujido, como si algo se moviera entre los arbustos. Con cautela nos acercamos y de repente, un hombre emergió corriendo, con su ropa cubierta de polvo y líquido vital. Venía gritando por ayuda, diciendo que estaban terminando con sus vidas. Su voz temblaba de terror. Era un joven, probablemente no mayor de 20 años. Su mirada reflejaba un terror que no podía imaginar. Lo llevamos a un lugar seguro y comenzamos a interrogarlo. Nos contó que había estado en una fiesta en una casa cercana cuando un grupo armado irrumpió. Dijo que empezaron a disparar a todos y que no sabía cuántos habían perdido la vida, pero que fue todo un caos. Su relato era desgarrador y al mismo tiempo un recordatorio de lo que significaba ser un civil atrapado en medio de toda esta situación. Con la información que nos proporcionó, decidimos movernos rápidamente hacia la casa donde había sucedido el tiroteo. A medida que nos acercábamos, el ambiente se hacía más tenso. Sabíamos que no éramos los únicos en el área y la posibilidad de un nuevo enfrentamiento era inminente. Nos colocamos en formación, listos para cualquier eventualidad. Al llegar a la casa, la escena era dantesca. Había muchos cuerpos tendidos en el suelo y el olor a pólvora y líquido vital era abrumador. El caos había estallado de forma repentina y la vida de esos jóvenes se había apagado en un instante. La imagen se quedó grabada en mi mente, un recordatorio constante de lo frágil que es la vida. Con el corazón pesado comenzamos a buscar sobrevivientes. Cada rincón de la casa era un potencial lugar de refugio para aquellos que habían logrado escapar. Mientras revisábamos, escuchamos un sonido proveniente del sótano. Con el corazón acelerado, bajamos las escaleras, preparados para cualquier cosa. Lo que encontramos fue impactante. En una esquina del sótano había un grupo de jóvenes acurrucados, temerosos y en estados de shock. Al vernos, algunos comenzaron a llorar, mientras otros se aferraban a sus amigos, buscando consuelo en medio del caos. Eran testigos de la brutalidad que se había desatado en el exterior. Comenzamos a sacarlos uno por uno, asegurándonos de que estuvieran a salvo. Les preguntamos si necesitaban atención médica, pero muchos estaban demasiado asustados para hablar. Finalmente logramos evacuar a todos y llevarlos a un lugar seguro. Habíamos perdido a varios, pero al menos habíamos salvado a algunos. Mientras regresábamos, la gravedad de lo que habíamos vivido se instaló en mí. El caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a quienes quedábamos atrás.
La imagen de esos jóvenes temerosos acurrucados en el sótano me acompañaría por mucho tiempo. Sabía que estábamos allí para proteger, pero a veces parecía que no era suficiente. Esa noche regresamos a nuestra base con el corazón pesado. La tristeza y la impotencia nos envolvía. Habíamos hecho todo lo posible, pero el caos seguía presente y la batalla parecía interminable. Cada día era un recordatorio de que la lucha por la paz y la seguridad en nuestro país era una tarea monumental. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Recibimos reportes de más enfrentamientos, más víctimas. La rutina se volvió desgastante y la sensación de desesperanza comenzaba a infiltrarse en nuestras filas. A menudo nos reuníamos para discutir estrategias y planes de acción, pero a veces la sensación de que estábamos luchando contra un enemigo invisible era abrumadora. Una tarde, mientras revisábamos los informes, recibimos una llamada de emergencia. Había un grupo de personas atrapadas en una comunidad cercana, rodeada por hombres armados. La urgencia en la voz de nuestro superior era evidente. Necesitamos que actúen rápido. No podemos permitir que más personas fallezcan, dijo. Sin dudarlo, nos preparamos para salir nuevamente. Esta vez la adrenalina era aún más intensa. Sabía que no solo estábamos luchando contra el caos, sino por las vidas de aquellos que no podían defenderse. Nos dirigimos al lugar, cada uno de nosotros preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Al llegar, la escena era caótica, gente corriendo, gritos de auxilio y el sonido de balas resonando en el aire. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el centro del conflicto. La estrategia era establecer un perímetro y evacuar a los civiles, pero en medio del caos la confusión reinaba. La situación se volvió crítica. Los hombres armados estaban bien organizados y disparaban a quien se interpusiera en su camino. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba de mí. Sabía que la vida de muchos dependía de nuestras acciones y la presión era abrumadora. Finalmente logramos hacer contacto con un grupo de civiles atrapados en una casa. Estaban aterrorizados y sus rostros reflejaban la desesperación. Les aseguramos que estábamos allí para ayudarlos, pero la situación seguía siendo crítica. Los disparos resonaban a nuestro alrededor y cada segundo contaba. Con la coordinación de mi equipo logramos evacuar a los civiles uno por uno, pero justo cuando pensábamos que lo habíamos logrado, un disparo cercano nos hizo detenernos en seco. Un compañero fue alcanzado y el caos se desató. La adrenalina se disparó en mí y de repente, el horror de la situación se volvió personal. Sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que el miedo nos detuviera. Con el corazón en la garganta me lancé hacia él, arrastrándolo hacia un lugar seguro. La angustia y el dolor eran palpables, pero no había tiempo para pensar. La misión era salvar vidas y proteger a quienes no podían defenderse. Con cada paso la angustia se convertía en determinación. La vida de mi compañero y de esos civiles dependía de nosotros. Finalmente logramos evacuar a todos. Los gritos de agradecimiento y las miradas de alivio en los rostros de los sobrevivientes era un bálsamo en medio del terror. Habíamos enfrentado la adversidad y aunque habíamos perdido a algunos, habíamos salvado a muchos más. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que la lucha por la paz es más que una misión, es un compromiso personal. Cada vida que logramos salvar, cada momento en que protegemos a los inocentes, es un recordatorio del por qué estamos aquí. Aunque el caos siga presente, la esperanza siempre va a tener un lugar en medio de toda esta situación. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la azotea de nuestra base, comprendí que la lucha no terminaría pronto, pero también entendí que cada día que pasamos juntos, cada vida que tocamos, es un paso hacia un futuro mejor. Pero me queda claro que para tener ese futuro, tenemos que vivir el terror día a día. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión,
Había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos, y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho como a 20 minutos. Está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas, si acaso algunos refrescos,
pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz, insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. La noche caía sobre el pueblo como una manta pesada, oscura y opresiva. Era una de esas noches en las que el silencio se siente más agudo, donde el crujir de las ramas y el susurro del viento se convierten en ecos de una realidad que siempre está presente, pero que a veces elegimos ignorar. Yo formaba parte de la Armada de la Guardia Nacional, una institución que, aunque en ese momento era joven, había asumido el reto de enfrentar situaciones que a menudo se tornaban crudas y desgarradoras. Recuerdo aquella noche del 15 de septiembre hace ya algunos años. Las celebraciones patrias estaban en pleno apogeo en muchas partes del país.
Pero nosotros en la frontera teníamos otra misión. Nuestro destacamento había recibido informes sobre un posible enfrentamiento entre grupos delictivos en una comunidad cercana. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que nos dirigíamos a una zona caliente, donde la vida y el no vivir se entrelazaban en un juego macabro. Cuando llegamos al lugar, el ambiente era inquietante. Las luces de las casas estaban apagadas y solo se escuchaba el canto lejano de los grillos. Nos encontramos con un grupo de civiles, quienes nos miraban con ojos llenos de miedo y desesperación. A medida que nos acercamos, nos contaron que habían escuchado disparos y que algunos de los vecinos no habían regresado a casa esa noche. La angustia en sus voces era desgarradora. Era claro que algo terrible había ocurrido. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Mi unidad se dirigió hacia el centro del pueblo, donde había rumores de que el enfrentamiento había sido más intenso. Con cada paso, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que no solo estábamos tratando de mantener el orden, sino que también había vidas en juego. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros. Al llegar a la plaza principal, el espectáculo que se presentó ante nosotros fue devastador. Un vehículo estaba volcado en medio de la calle, y alrededor de él había marcas de balas que contaban una historia de caos. La escena estaba impregnada de un olor metálico, un recordatorio cruel de que el no vivir había estado presente. Nos acercamos con cautela, cada uno en estado de alerta, preparados para cualquier eventualidad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una mujer que corría hacia nosotros con el rostro desencajado. Mi hijo no ha vuelto. Sus lágrimas eran un río de desesperación y su voz un eco de la angustia que todos nosotros llevábamos en el corazón. La mujer se abalanzó hacia mí, buscando respuestas que no tenía. Todo lo que podía ofrecerle era mi promesa de que haríamos lo posible por encontrar a su hijo. Comenzamos a interrogar a los testigos. Las historias eran confusas, fragmentos de información que intentaban formar una narrativa coherente. Algunos hablaban de un grupo armado, otros de un enfrentamiento entre pandillas rivales. Cada relato era un recordatorio de la crueldad de la vida en esa región. El caos se había convertido en parte del tejido social, y todos éramos conscientes de que en cualquier momento podríamos ser los siguientes. Mientras continuábamos nuestra búsqueda, encontramos un camino que llevaba a un terreno más alejado. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que estábamos acercándonos a algo significativo. Con cada paso el silencio se hacía más pesado, y la oscuridad parecía engullirnos. Era una sensación inquietante, como si el mismo lugar estuviera vivo y nos observara. De repente, escuchamos un ligero crujido entre los arbustos. Nos detuvimos en seco, las manos en las armas. Unos momentos después emergió un joven, con su rostro cubierto de tierra y sudor. «¡Ayúdenme! ¡Terminaron con sus vidas!», gritó. Estaba tambaleándose hacia nosotros. Su mirada reflejaba el horror que había presenciado, y su voz temblaba de miedo. Nos contó que había estado escondido durante un tiroteo, y que había visto a varios hombres caer. La información era desgarradora, y cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Una vez más, la angustia se apoderó de nosotros. La búsqueda del hijo desaparecido se tornó en una misión de rescate. Nos dividimos en grupo, cada uno con la esperanza de encontrar a alguien con vida. La oscuridad se volvió nuestra enemiga, y el silencio, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pasaron horas, cada minuto se sentía como una eternidad. La desesperación crecía entre los civiles, que estaban esperando ansiosos noticias. Sabíamos que el tiempo era esencial y que cada segundo contaba. La noche avanzaba y la atmósfera se volvía cada vez más tensa.
La incertidumbre de no saber qué había sucedido con los desaparecidos nos afectaba a todos. Finalmente, al amanecer, encontramos el primer cuerpo. Era un hombre joven, probablemente no mayor de 25 años. La escena era desgarradora. Su rostro estaba cubierto de polvo y su camisa estaba empapada de líquido vital. En ese momento me di cuenta de que el caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a aquellos que quedábamos atrás. La imagen de aquel joven se grabó en mi mente, un recordatorio de que la vida es frágil y que el fallecer puede llegar en cualquier momento. Continuamos buscando, pero cada vez que encontrábamos un cuerpo, un pedazo de nuestra humanidad se desvanecía. La tristeza y la impotencia nos envolvía como una sombra. Los gritos de las madres que perdían a sus hijos resonaban en mis oídos y no podía evitar sentir una profunda tristeza por la situación. Sabía que estábamos allí para proteger, pero a veces parecía que no era suficiente. Finalmente, tras horas de búsqueda, encontramos al hijo de la mujer que había corrido hacia esa misma noche. Estaba herido pero vivo. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible. La madre llegó corriendo. Sus lágrimas de desesperación se convirtieron en lágrimas de alivio. La vida había triunfado, al menos en ese caso. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, la realidad de lo que habíamos vivido esa noche se instaló en nosotros. Habíamos sido testigos de la brutalidad del caos, pero también de la esperanza que puede surgir en medio de la oscuridad. La misión no había terminado. Había mucho trabajo por hacer, y la lucha por la paz en nuestro país es algo que aún continúa. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas, un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida. Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado, y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el Chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos, con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del Chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco. Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar.
¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial si todo sale bien. Podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada, y yo sabía que debía mantener la calma. El chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro. En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento, y el sonido se convirtió en pura determinación. Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia. La noche se volvió más oscura, y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó. Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre, y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real, y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde,
recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada,
Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes,
y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Y escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Como miembro de la Guardia Nacional, debo advertir que la realidad en el campo puede ser a menudo más aterradora que cualquier relato de fantasía. En una operación reciente, nuestro destacamento recibió una llamada sobre actividad irregular en una zona rural en el norte del país. El lugar había sido señalado como un posible escondite de un cartel, y las historias sobre el caos y cómo se estaban sobrepasando en esa área eran ya leyendas urbanas entre los habitantes. El día era gris y la niebla se cernía sobre el paisaje, dándole un aspecto sombrío y desolador. Mientras nos acercábamos al lugar, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas, sabiendo que lo que íbamos a enfrentar no era un simple tiroteo, sino la posibilidad de toparnos con lo peor de lo peor. Tras desembarcar de nuestros vehículos, nos dividimos en grupos pequeños. La unidad de inteligencia nos había advertido que el cartel tenía recursos y que podrían estar armados hasta los dientes. Al avanzar por un sendero cubierto de maleza, el silencio se sentía abrumador. De repente un disparo resonó. Instintivamente me agaché y busqué cobertura detrás de un árbol.
Formamos un perímetro y lentamente comenzamos a movernos hacia la dirección del disparo. La adrenalina bombeaba por mis venas. Sabía que podía ser el último día de mi vida, o en el peor de los casos, ser atrapado en una situación de trato inesperado. Nos acercamos a una cabaña abandonada. Lo que veríamos a continuación quedó grabado en mi mente para siempre. En el interior encontramos rastros de lo que había sido una operación brutal. Manchas de líquido vital en el suelo, muebles destrozados y varias imágenes de personas desaparecidas pegadas en las paredes, con fechas y notas de se busca. La sensación de incomodidad y el terror de lo que nos rodeaba era casi palpable. Un sutil escalofrío recorrió mi espalda. De pronto noté algo en una esquina, un mensaje escrito a mano en la pared: no están solos. La piel se me erizó. Creí que podría ser una táctica de los criminales para intimidarnos, pero a medida que pasaron los minutos, esos sentimientos de terror se intensificaron. Los murmullos de mis compañeros y el crujido de la vieja madera bajo nuestros pies creaban una atmósfera extraña, casi cargada de una energía que parecía palpable. A pesar de que estábamos en medio de una operación seria, no podía evitar mirar de reojo, como si esperara ver algo moverse en la penumbra. En ese momento un compañero fue a revisar una de las habitaciones traseras. En un instante se escuchó un grito desgarrador. Corrí hacia él y al entrar en la habitación, lo encontré temblando y apuntando a la esquina. No había nada visible, pero su expresión de terror era real. En la pared había una mancha fresca de lo que parecía ser líquido vital, pero el giro estaba en que no había nada en el suelo. No había cuerpos, simplemente un rastro de horror. ¿Dónde estaba el líquido? ¿Por qué había estado fresca? Las preguntas circulaban en mi mente, pero antes de poder hacer más conjeturas, escuchamos sirenas a lo lejos. Un operativo de refuerzo se acercaba. Al salir de la cabaña el ambiente se sintió más opresivo. Mis compañeros y yo estábamos visiblemente alterados. La niebla había comenzado a despejarse y un murmullo extraño llenaba el aire, como susurros lejanos. Hicimos una vuelta rápida a la cabaña, sin poder evitar sentir que alguien o algo estaba observándonos. A veces es el desasosiego de la mente lo que puede alimentar el miedo, pero esa sensación era demasiado palpable para ignorarla. Justo antes de regresar, sentí un golpe frío en mi pecho, como si me advirtieran que había más de lo que veíamos. No tenía forma de explicar lo que estaba sintiendo, pero la experiencia había comenzado a tomar un matiz inquietante. Cuando llegó el refuerzo comenzamos a compartir lo que habíamos encontrado. La escena dentro de la cabaña había sido reveladora, pero lo que realmente desencadenó la acción fue el eco del grito de mi compañero. La operación se amplió y pronto se desató una búsqueda masiva. Involucró tanto a la policía como a la marina. Aquella noche el frío de la cabaña, los susurros en el aire y la mancha fresca del líquido jamás se irían de mi mente. En la operación que siguió, encontramos más cuerpos en distintos lugares, y esas historias nunca fueron del todo esclarecidas. El caos y la brutalidad que enfrentamos día a día se volvió mi sombra y cada encuentro, cada grito y cada imagen quedan grabadas en mí. Pero a veces, lo que es peor que los enfrentamientos son los lugares que han sido testigos de tanto dolor y terror, donde parece que el eco de las almas perdidas andan entre nosotros. En nuestra lucha contra los carteles, a menudo nos enfrentamos a esas personas que les aseguro que no son solo humanos. Desde entonces, cada vez que me desplazo a zonas de conflicto, miro en cada esquina, cada sombra, esperando que esos susurros que sentí aquella tarde no regresen para acosarme una vez más, porque hay momentos en la vida que permanecen enmarcados en lo más profundo de nuestra mente, y a veces el horror real va más allá que cualquier historia de miedo. Era una noche de octubre.
El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la maña. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló, y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro parecía moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí. La noche del enfrentamiento
dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: "Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan". Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, y aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, que aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles
usan esas entidades para su protección. Historias de terror de la internet.